Buenos días, hermanos, hermanas. Empezamos este nuevo ciclo escolar en el mes de septiembre, mes de la patria. Recordemos que nuestro Padre Dios nos ama mucho y es nuestro creador. Así como creó esta tierra de mexicanos, así ha creado todo el universo. Entonces, por lo tanto, debemos de comportarnos como buenos mexicanos, amarnos y respetarnos mutuamente. Este evangelio que vamos a ver del día 11 de septiembre, domingo 11 de septiembre, sería el 24 del tiempo ordinario. El evangelio es de San Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Y nos dice que por qué perdonar y ser perdonados. Después de haber hecho nuestra invocación al Espíritu Santo y haber leído, proclamado el evangelio, lo vamos a desglosar por partes. Recordemos que el evangelista San Mateo nos habla siempre de un Jesús que está enseñando a sus discípulos. Por lo tanto, este evangelio, que sería el cuarto discurso de Jesús, nos va a ilustrar de una manera como si fuese una obra, en el cual nos va a hacer un desglose en tres actos, donde la parábola que él les va a contar a sus discípulos, imaginémonos que van a estar 4 escenas en cada acto. Vamos a ver personajes, los lugares, las actitudes o sentimientos de estos personajes. En el primer acto vamos a ver en el capítulo 18, el versículo 21 y 22, la primera parte sería el perdón sin límites, al igual que el final de este evangelio, de este pasaje que vamos a ver hoy. Y la parte intermedia sería la que vamos a dividir en 3 actos. La primera parte es donde el versículo 21, Pedro se le acerca y entonces le dice al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haya hecho mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta primera parte y la del final tienen mucho en común con respecto al perdón, y es un perdón sin límites. Vamos a ver el primer acto, donde vamos a dividirlo en 4 escenas. Estos versículos que vamos a leer del 23 hasta el 27 van a ser la primera parte de esta parábola. Imaginémonos los personajes que vamos a ver, el lugar y esas actitudes o sentimientos que tienen estos personajes. Dice en el versículo 23: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido, él, su mujer, sus hijos y todo cuanto se tenía, y que le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y se postró y le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido en compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Si nosotros observamos a estos personajes, están presentes un rey, un siervo que le debía 10,000 monedas de oro, y hace mención de su esposa, sus hijos, y luego la acción importante aquí y actitudes de estos personajes, ¿cuáles serían? Primero, que el rey quiere ajustar cuentas. Después ese siervo le pide que tenga paciencia con él. El rey tiene compasión y perdona su deuda. Esta sería la primera parte, el primer acto en que vimos estas escenas de estos 2 personajes. Ahora, en el versículo 28, volvemos a ver estas 4 escenas. ¿Y qué personajes están presentes? Los vamos a ver. Dice: al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía
100 denarios. Le agarró, lo quiso ahogar y le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia, que yo te pagaré. Pero este no quiso, sino que se fue y le echó a la cárcel hasta que pagase lo que debía. En este segundo acto vemos a estos personajes, a diferencia de este mismo siervo que le fue perdonada su deuda, hay un compañero de él que le debe esos 100 denarios. Si hacemos un comparativo, pues casi no es nada. Pero ¿qué actitud tuvo este siervo que pidió compasión, que pidió paciencia a su rey y cual fue perdonado? Es muy diferente, ¿verdad? Porque aquí a su compañero casi lo quiere ahorcar, lo quiere ahogar y no tiene paciencia con él y lo termina metiendo a la cárcel. Todo lo contrario de lo que hicieron con él. Muy bien. En el versículo 31, que sería el último acto de esta parábola del siervo malo, dice en el versículo 31, al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar. Le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda, porque me la suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? En el versículo 34 dice, y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda que le debía. A diferencia de las acciones y actitudes y sentimientos que tuvieron los personajes anteriores, aquí nuevamente se presenta el rey, porque esos compañeros fueron a quejarse con su señor, y entonces hay una actitud de enojo del rey para con ese siervo malvado, y se lo dice textualmente, siervo malvado, porque a diferencia de este hombre, de este siervo, que no perdonó a su compañero, él sí fue perdonado. Pero entonces la actitud de su rey, de su señor, ya no fue de compasión y misericordia. ¿Por qué? Porque se enoja y lo entrega a sus verdugos. Nosotros conocemos qué hacen los verdugos, ¿verdad? Y por último, que es la parte final de este pasaje, que es el versículo 35, al igual que el principio, nos habla del perdón. El perdón de corazón. Al principio nos dice que el perdón debe estar sin límites, porque nos pone un ejemplo, Jesús, de que no solamente 7 veces, sino 7 veces 70. Entonces este último versículo dice, esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Porque, ¿qué nos pasa si no perdonamos nosotros a nuestro hermano? Nos pasaría lo mismo que al siervo malvado. Nuestro Señor se enojaría y nos mandaría a los verdugos, ¿verdad? Prácticamente hemos leído todo el texto. Vamos a repasar rápidamente para recordar este mismo texto, que no se nos pase nada. ¿Qué le pregunta Pedro al Señor? Pues que si es ofendido, ¿cuántas veces tiene que perdonar a su hermano? Entonces, ¿cuántas veces dijo Jesús que debemos perdonar? 70 veces 7, porque Pedro le dice que sí 7 veces. Entonces no, Jesús nos dice que 70 veces 7, o sea que son muchas veces. No debe haber límites para el perdón. Y con respecto a la parábola que nos cuenta Jesús, ¿cuáles son las acciones importantes que realiza el rey con el siervo que le debe las 10,000 monedas de oro? Pues primero le dice que ajuste cuentas y que tiene que vender todo, incluyendo a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenga, para que le pague a su señor, a ese rey. ¿Se apagó?
Y entonces la última parte es de esta primer acto es que este siervo le pide paciencia y el rey se compadece de él y le perdona su deuda. ¿Y qué hace el siervo después de que habla con el rey? ¿Hace lo mismo que su señor? No, ¿verdad? Las acciones son diferentes. Él quiere ahorcar casi a su compañero que le debe los 100 denarios. Este le pide paciencia y tampoco lo hace. ¿Qué termina haciendo? Mandándolo a la cárcel. ¿Qué sucede con los compañeros del siervo y del rey? Pues no se comportó de la misma manera que lo hizo el rey con él, sino pues ellos se enojan y van y le dicen a su rey la actitud que tuvo este siervo malvado, y el rey se encolariza, o sea, se enoja también y lo manda con los verdugos. Muy bien, pues esto es lo que nos dice el texto. Y la última parte, ¿qué reacción tuvo el Señor y a quién se los entregó? Pues precisamente a esos verdugos. Pasamos a la meditación.